próximos minutos, aquí en la 43 edición de la Feria del Libro de Valencia, vamos a hablar de literatura de género y sobre todo vamos a hablar de zombies, con todo un maestro del género capaz de agotar ediciones de sus propios libros el mismo día que salen a la venta. Manel Loureiro, bienvenido. ¿Cómo se hace eso de que el mismo día que sales a la venta agotar? Pues la verdad es que no lo sé y como comprenderás para mí es una satisfacción enorme porque eso significa que sin querer has pinchado en un sitio y estás contando una historia que a la gente le apetece escuchar y le apetece leer y bueno, pues disfrutándolo mucho, evidentemente. Has venido a presentar Apocalipsis Z, que ya es una trilogía y que vamos a hablar de Apocalipsis Z. El origen y surgió como blog. Sí, y el origen es que es curioso por un sencillo motivo. Yo soy abogado de profesión y entonces todos los días pues yo estaba escribiendo literatura jurídica, recursos, querellas, demandas, contestaciones a los recursos, a las querellas, a las demandas. La literatura jurídica es la literatura más aburrida que se puede imaginar uno, o sea, no hay nada más aburrido que eso. Me apetecía escribir algo que me permitiese pues soltar un poco todas esas cosas que me apetecía contar, las historias que me apetecían contar y no se me ocurrió nada más alejado del ordenado mundo del derecho que una historia en la que no existiese absolutamente nada de orden. Es decir, ¿qué pasaría si de repente un día nos levantamos, le damos al interruptor y la luz no funciona? Abrimos el grifo y no sale agua. O llamamos, levantamos el teléfono y la línea está muerta. Y lo peor no es eso, lo peor es que salimos a la calle y ya no hay orden, no hay justicia, no hay ley, solo quedamos nosotros. Y además una amenaza, es decir, me parece una historia tan fascinante y tan alejada de ese mundo. Que la llevaste ahí. Bueno, eso me recuerda un poco a Humberto Eco. Humberto Eco siempre dijo que él estaba ya tan harto de semiótica y de estudiar filosofía medieval y escolástica que tenía necesidad de matar un fraile y por eso escribió El nombre de la rosa. No me extraña, porque es que al final lo que haces es escapar de lo que estás haciendo habitualmente. ¿Por qué los zombies? Porque creo que es el monstruo definitivo y cuando digo eso quiero explicarme bien. Es decir, ahora que son una moda y que la gente los sigue y que le gusta, se pierde un poco de perspectiva, pero es que hay que darse cuenta que frente a los vampiros, por ejemplo, esos tipos elegantes y atildados, que sin embargo son vulnerables porque los puedes matar con una estaca y tienen que dormir de día, frente al hombre lobo, que es esa fuerza de la naturaleza, pero que con una bala de plata te lo puedes cargar. Sin embargo, el zombie, el no muerto, es el único ser que no puede ser derrotado. Puedes matar a 1, puedes matar a 10, puedes matar a 100, incluso si eres Rambo puedes matar a 1000, pero al final van a seguir llegando, incansables, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y eso genera una tensión tan grande para los protagonistas de una historia que no pueden descansar ni un solo momento, que es absolutamente fascinante. Yo creo que es un monstruo fascinante. Y virus mortales y pandemias, que parece ser que son también elementos clásicos en este tipo de literatura. Sí, aparte es muy curioso, las historias de corte apocalíptico, esas historias en las que de repente todo el mundo se va al diablo y hay que empezar en una nueva sociedad, suelen aparecer cuando coincide épocas de crisis en la sociedad. Es muy curioso. De hecho, la figura del zombie, el no muerto, sin ir más lejos, surge en el año 68-69, que se la saca de la manga un señor que se llama George Romero, que se los inventa él y coincide justo con la crisis de final de los 60 y principios de los 70. Después desaparecen una temporada, vuelven a aparecer a finales de los 70, principios de los 80, con la crisis que parecía que íbamos a morir todos en un infierno nuclear. Desaparecen de nuevo y ¿cuándo vuelven a aparecer? Justo cuando empiezan a aparecer todas las pandemias, que si la gripe del pollo, que si las vacas locas, que si la gripe A. Realmente no dejan de ser una cristalización de nuestros miedos, del miedo que tenemos a perder nuestra individualidad, a transformarnos en un número, en la masa, y sobre todo el miedo a perder la esencia que nos hace únicos, que es ser nosotros mismos. Pero siempre ganan los buenos, ¿eh? No siempre. Que eso es lo fascinante de estas historias. Estamos muy acostumbrados al ritmo americano del happy ending, ¿sabes? A todos nos encantan las historias que acaban bien. A mí me encantan las historias que acaban bien. Pero a veces hay historias que no acaban necesariamente bien, o por lo menos no acaban todo lo bien que a nosotros nos gustaría. Y eso las aproxima a la realidad, que hace que las historias que tienen un elemento tan fantástico de repente se transformen en algo mucho más real. Llegamos a la segunda parte, los días oscuros. ¿Qué aportas en los días oscuros desde esa primera parte de Apocalipsis Z, que fue en un blog, y ya llegamos a días oscuros? Y luego llegaremos a La ira de los justos, que es la tercera parte. Pues... ¿Qué diferencias y qué puntos de contacto hay entre las tres novelas? Lo que aporta sobre todo es dar una visión, o por lo menos lo que intenté fue dar una visión distinta de un género que ya estaba visto. Es decir,
Todos hemos oído este tipo de historias de que de repente un día los muertos se levantan y atacan a los vivos, pero siempre estas historias se nos habían contado desde el mismo punto de vista. Del punto de vista de un tipo que vive en un suburbio de Nueva York o de Atlanta o de Chicago, en una ciudad americana, y que de repente pues, es una persona que evidentemente es un héroe, que siempre se lleva la mejor chica, tiene acceso a 50.000 tipos de armas, conduce todo tipo de vehículos, es capaz de tener una respuesta irónica en el momento indicado, siempre tiene una sonrisa sarcástica en el rostro y jamás lo pasa mal. Es decir, yo no conozco a nadie así, o a lo mejor la gente que me rodea es muy mediocre, o yo no conozco héroes en ese sentido. Entonces me apetecía que el protagonista de la novela no fuese un héroe, que fuese una persona normal y que la novela transcurriese aquí. Es decir, ¿qué pasaría si de repente los muertos se levantasen, pero si se levantasen aquí, en Valencia, por ejemplo, o en Barcelona, o en Madrid, no en Chicago, Nueva York, aquí? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? Una persona como tú, como yo, como cualquiera de esta gente, que no todos tenemos afortunadamente una pistola debajo de la almohada, o no tenemos acceso a pilotar un helicóptero. Es decir, ¿cómo reaccionaríamos en la vida real? Y sobre todo, una persona normal, alguien que no fuese un héroe, ¿qué es lo que haría? Una persona que se equivocase, que cometiese errores, que pasase miedo, que sangrase, en definitiva. Pues esa es la génesis de los... Pero ¿cómo reaccionaría? Pero tú sí que con todos tus libros sí que llamas a la reflexión, porque aquí podemos estar hablando de zombies, pero en el fondo siempre hay un trasfondo. ¿Y de qué hablan los libros? Pues hablan los libros de temas tan importantes como la xenofobia, la guerra, el fanatismo. Haces una llamada de atención en este último sobre las armas químicas. Sí, al final de lo que se trata es de demostrar que los peores monstruos, el peor monstruo que existe es el monstruo que anida dentro de cada uno de nosotros. Los monstruos son un fruto de nuestra imaginación, es decir, viven dentro de nosotros, no existen fuera, afortunadamente. Y entonces nosotros somos responsables o capaces de hacer las mayores atrocidades. Eso aparece reflejado en el libro, en los libros, en la serie de los 3 libros, y al final nos estamos dando cuenta, a medida que avanza la historia, de que las peores atrocidades no las están cometiendo esos seres sin voluntad propia, que son esos no muertos que vagan por el fondo. Las peores atrocidades las están cometiendo los propios seres humanos, los supervivientes, y eso es una llamada, un aldabonazo de atención que demuestra que es cierto aquella máxima que dice que en las situaciones de crisis y de desesperanza normalmente lo que aflora es lo peor de nosotros. Muy pocas veces aflora lo mejor de nosotros, casi siempre aflora lo peor, pero pese a todo y pese a eso, siempre surge personas que son capaces de hacer aflorar lo mejor. Esos son los héroes de verdad, y esos son los protagonistas de... Oye, Manel, ¿quién es el gato Lúculo? El gato Lúculo es la mascota del protagonista de la serie de las 3 novelas, y es que es muy curioso porque es que en un principio Lúculo nació como una especie de recurso literario que necesitaba yo para que el protagonista durante una cierta parte de la historia no estuviese sola. Es más, yo en mi cabeza, mientras estaba escribiendo la historia, tenía previsto que Lúculo desapareciese, que se escapase, que bueno, algo le iba a pasar. Y sin embargo descubrí que no podía hacerlo porque es de estos personajes que se comen, estos secundarios que se comen a los protagonistas, y de repente, hombre, por ponerte un ejemplo, Lúculo, que es un gato, tiene su propio club de fans en internet. Es algo que me tiene asombrado, profundamente asombrado, porque es un gato imaginario y tiene su propio club de fans. Pero, ¿qué es lo que tiene tan fascinante? Que ese carácter entre rebelde e inocente, que no es consciente de todo lo que está sucediendo alrededor, es lo que lo hace tan atractivo, porque es lo que hace que nos sintamos identificados con él. El protagonista, que es un abogado, curiosamente, en el fondo no es más que un pobre diablo que está siendo rebotado de un lado a otro tratando de sobrevivir, pero Lúculo podríamos ser cualquiera de nosotros, aunque sea un gato. Para finalizar, hasta ahora Apocalipsis Z es una trilogía, habrá 4ª parte, se convertirá en una tetralogía como la ópera de Wagner. Sabes que nunca puedes decir de este agua no beberé, pero en principio no. Es decir, la historia está pensada como 3 libros, yo creo que la historia está cerrada. No podemos descartar nunca que dentro de 4 o 5 años pues me apetezca escribir una 4ª parte, pero de momento ahora mismo, después de haberle entregado 4 años de mi vida a la trilogía Apocalipsis Z, ahora mismo estoy escribiendo otra novela que no tiene absolutamente nada que ver con esto, y de momento no, aunque bueno. ¿Habrá película? Es más lo que no te puedo decir que lo que te puedo decir. Están vendidos los derechos, están adquiridos por 2 productoras españolas en asociación con un canal de televisión. Está en fase de preproducción y bueno, fase de preproducción significa mucho y nada, es decir, sí está avanzado, sí está en marcha el desarrollo, ya veremos. Apocalipsis Z, Manuel Loureiro, muchas gracias por haber venido y haber compartido estos minutos con nosotros, y saluda a Lúculo. Lo haré, muchas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, bueno.